Naruto, el monarca de las sombras capítulo 2. Las semanas siguientes transcurrieron sin que Naruto revelara nada. Cada día, al terminar sus clases en la academia, fingía marcharse rumbo a su solitaria casa. Caminaba por las calles ruidosas de Konoha, soportando las negativas miradas de la gente, hasta que al girar una esquina desaparecía de las rutas habituales. Desde ahí, se dirigía directo a los campos de entrenamiento apartados, donde nadie lo buscaría. Era en esos claros abandonados donde su verdadera vida comenzaba. Allí, Naruto se enfrentaba al misterio de su nueva habilidad, el Kagegan, el doujutsu que despertaba en sus ojos un fulgor brillante con destellos rojizos, como brasas en penumbra. Cuando lo activaba, el mundo cambiaba. Las sombras se movían, y le obedecían. Al principio, le costaba invocar varias al mismo tiempo, el proceso además era lento, pero conforme los días pasaban, la sincronía aumentaba. Las sombras podían ser invocadas más fácilmente, e incluso comenzaban a actuar como extensiones naturales de su cuerpo. Naruto se había dado cuenta de que si él tenía activado su Kagegan y estaba en peligro, las sombras lo protegerían automáticamente sin la necesidad de que él lo ordenara. Además, estaba el hecho de que las sombras tenían regeneración instantánea, el único problema con eso era que su recuperación ocupaba chakra de Naruto. Esto no sería un problema cuando mejorara su control de chakra, pero por ahora gastaba de manera muy ineficiente su chakra y regenerar sus sombras lo drenaba. Por otro lado, también había estado practicando el uso de sus cadenas de chakra, que aún no podía mantener mucho tiempo, pero sin duda eran extremadamente poderosas. Y cuando las dominara sería imparable. Como sea, las semanas continuaron pasando. No mucho tiempo después, el aula de la Academia Ninja estaba iluminada por la tenue luz de la mañana. El sol apenas se filtraba por las ventanas, tiñendo levemente de amarillo los pupitres de madera gastada. Los estudiantes bostezaban, otros cuchicheaban, y unos cuantos intentaban prestar atención a la lección que Iruka estaba escribiendo en el pizarrón. Hoy hablaremos de un linaje importante en la historia de Konoha, dijo el sensei, con esa voz firme pero siempre paciente. Un clan que, aunque ya no tiene una presencia numerosa en nuestra aldea, fue vital en la época de las grandes guerras, el clan Uzumaki. Naruto, sentado en su pupitre, se enderezó de golpe. Sintió que el corazón le daba un salto extraño en el pecho. Ya había escuchado su apellido en más de una ocasión, y conocía rumores, murmullos, pedazos de historias, pero jamás se lo habían mencionado de manera tan clara. Iruka continuó. El clan Uzumaki era originario de la aldea oculta del remolino, Uzushigakure. Eran reconocidos por su increíble vitalidad y longevidad, así como por su maestría en el arte del sellado, el Efenjutsu. Tanto era su prestigio que incluso Konoha formó una alianza con ellos, fortalecida con matrimonios. Naruto apretó los puños debajo del pupitre. Sintió que todos los ojos se posaban sobre él, aunque en realidad nadie lo miraba. Aunque era en mayor medida solo era su imaginación, apenas unos pocos recordaban su apellido, y de ellos, prácticamente nadie estaba interesado. Una de las kunoichi más destacadas de este clan, prosiguió Iruka, mientras dibujaba un espiral rojo en la pizarra, fue Kushina Uzumaki, quien vino a Konoha y se convirtió en la ninja más temida de todo Konoha, con su apodo Habanero Sangriento. Naruto tragó saliva. Ya lo sabía, ella era su madre, pero nadie parecía saberlo, y por ahora no tenía intención de revelarlo a los demás. Como sea, se alegraba de que su madre había sido alguien importante, alguien digna de mención en una lección de historia. Pero escucharlo así, de boca de su maestro, frente a todos, le hizo estremecerse. Iruka se giró hacia la clase y agregó: aunque la mayoría del clan fue destruido durante las guerras, su legado permanece. Y no solo en los pergaminos o en sus técnicas selladas, sino en el espíritu de quienes heredaron su sangre. La lección continuó con otros detalles históricos, otros nombres y alianzas políticas, hasta que la campana de descanso sonó. Los estudiantes se levantaron y corrieron hacia la salida, riendo y discutiendo. Naruto, en cambio, se quedó sentado. La necesidad de saber más lo estaba carcomiendo.
Cada palabra sobre el clan Uzumaki le había encendido una chispa dentro, una llama que se negaba a apagarse. Iruka recogía unos papeles en su escritorio cuando escuchó la voz tímida de Naruto. Oiga, Iruka-sensei. El maestro se giró. Lo miró con atención. No era común que Naruto hablara con él en la hora del descanso, y menos con ese tono tranquilo. ¿Qué pasa, Naruto? El rubio dudó unos segundos, bajó la mirada y luego, con voz más firme, preguntó. ¿Dónde puedo saber más cosas sobre el clan Uzumaki? Iruka entreabrió los labios, sorprendido. No esperaba esa pregunta, pero rápidamente su expresión se suavizó. Claro, el niño sin padres, marginado, y solo, era lógico que buscara encontrar su sentido de identidad en su clan. En la biblioteca de Konoha respondió con calma. Hay una sección reservada con registros históricos de los clanes, y aunque algunos documentos son confidenciales, deberías poder acceder a información básica. Naruto sintió un cosquilleo en el pecho. No era suficiente, claro que no, pero era un inicio. ¿Y puedo ir? Preguntó con un brillo extraño en los ojos. Claro, Iruka sonrió. La biblioteca está abierta hasta tarde. Pregunta por los archivos del clan Uzumaki. Y hizo una breve pausa, como si meditara sus palabras. Naruto no dijo nada más. Solo asintió, mordiéndose el labio inferior para contener la emoción. Salió del aula con pasos rápidos, casi torpes, y durante el resto del día no pudo concentrarse en ninguna otra de sus clases ninja. Al caer la tarde, Naruto llegó frente al enorme edificio de la biblioteca de Konoha. La había visto antes, claro, pero nunca se había atrevido a entrar. Las paredes de piedra, las grandes puertas de madera tallada y los estandartes con el símbolo de la hoja le parecían intimidantes. Empujó las puertas de cristal y un olor a papel viejo y tinta fresca lo envolvió. Estanterías infinitas se alzaban hacia el techo, y un silencio reverencial dominaba el lugar. Apenas se escuchaba el crujido del piso bajo los pasos de los pocos visitantes. Se acercó al mostrador donde una mujer de lentes, con semblante severo, lo miró de arriba abajo. Hola niño, ¿en qué puedo ayudarte? Aunque sus palabras eran amables, la cara y el tono de la mujer indicaban lo contrario. Naruto tragó saliva. Quiero ver información del clan Uzumaki. La mujer lo observó con más detenimiento, arqueando una ceja, como si estuviera evaluando si aquel niño rubio, desaliñado, era digno de lo que pedía. Finalmente, suspiró y señaló hacia el ala derecha de la mala gana. Sección histórica, tercer pasillo al fondo. Allí encontrarás los registros públicos. Naruto asintió y corrió hacia allá. Sus sandalias resonaban en el suelo, pero a él no le importaba romper el silencio del lugar. Al llegar, encontró estantes polvorientos llenos de pergaminos y libros. Algunos eran recientes, mientras que otros se notaban antiguos, con las cubiertas desgastadas. Sus manos temblaban mientras tomaba el primero que decía clanes aliados de Konoha los Uzumaki. Lo abrió con torpeza y comenzó a leer. Las páginas hablaban de Uzushigakure, de la fuerza espiritual de sus habitantes, de su cabello rojo característico, de la alianza que habían formado con la hoja gracias a su amistad con el clan Senju. Naruto devoraba cada línea, como si esas palabras fueran comida para un estómago hambriento, aunque no podía negar que algunas partes le causaban aburrimiento. Sin embargo, de vez en cuando se encontraba con algo interesante. Vitalidad extraordinaria, habilidades en Fuinjutsu, longevidad Kagegan. Murmuraba en voz baja, con los ojos brillando. Y entonces, en una página ilustrada, vio un nombre que lo dejó sin aliento. Kushina Uzumaki. Había un retrato sencillo, un dibujo a tinta de una mujer de cabello largo y rojo como el fuego, con una sonrisa cálida. Naruto apoyó los dedos sobre la ilustración, como si pudiera tocarla. El corazón le latía tan fuerte que comenzaba a dolerle el pecho. «Mamá», susurró por primera vez en voz alta, con lágrimas asomando en los bordes de sus ojos. Siguió leyendo.
El texto describía cómo Kushina había llegado a Konoha, su carácter fuerte, su energía inquebrantable y cómo había sido elegida como Jinchuriki, lo que Naruto no tenía idea de lo que significaba. No había detalles íntimos, no había anécdotas personales, pero para Naruto era suficiente. Era un pedazo de ella, algo real, más allá de los recuerdos que nunca tuvo. Pasó horas en esa sección, leyendo pergamino tras pergamino, buscando cualquier pista, cualquier mención. Encontró árboles genealógicos, registros de sellados, historias de batallas. Y cuanto más leía, más orgullo sentía de su clan. Pero lo que más lo impactó fue una nota en un pergamino. En Konoha existe un claro restringido, reservado únicamente a los portadores de sangre Uzumaki. Contiene la información secreta del clan, pergaminos de técnicas avanzadas, registros de matrimonios y secretos del clan. Naruto abrió los ojos como platos. ¿Un claro solo para los Uzumaki?, susurró, con la mente ardiendo de preguntas. Las palabras parecían vibrar en su cabeza, como si lo llamaran. No sabía por qué, pero su instinto le decía que tenía que ir allí. Aquello no era solo curiosidad, era algo más profundo, como si algo dentro de su sangre le impulsara a buscar aquel sitio olvidado. Cerró el pergamino con cuidado y, mientras el silencio de la biblioteca lo envolvía, juró en lo más profundo de su ser que no se detendría hasta conocer cada sombra, cada verdad, cada secreto que su apellido guardaba. El libro no detallaba específicamente la ubicación del claro Uzumaki, pero mostraba un rango de territorio en que debería estar, era en un bosque de la hoja. Unos cuantos minutos después, Naruto dejó atrás la biblioteca de Konoha y comenzó a adentrarse en los bosques cercanos de Konoha. Había preguntado a un par de ancianos en el mercado, fingiendo interés académico, y uno de ellos con más años de memoria que dientes le había susurrado que había un claro antiguo al noreste, tras una senda que casi nadie usaba ya. Dicen que es tierra maldita, muchacho, le advirtió el anciano, con los ojos entrecerrados. Naruto fingió no darle importancia, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Caminó durante más de una hora, y no lo había hecho solo, como no tenía idea de dónde podría estar claro, había optado por invocar sus 50 sombras con la misión de encontrar el claro Uzumaki. Luego de lo que fue casi una hora más de búsqueda, una de sus sombras había encontrado algo, por lo que rápidamente se dirigió a Naruto y le hizo saber que había encontrado el lugar. Cuando llegó, frente a él había una enorme piedra circular, cubierta de musgo, con el símbolo en espiral del clan Uzumaki grabado en su centro. Era como una puerta sellada, aunque no tenía cerraduras ni bisagras. Naruto la observó fijamente, y de manera casi automática algo en su interior lo empujó a colocar la mano sobre el símbolo. En cuanto lo hizo, una oleada de chakra recorrió su cuerpo y la piedra comenzó a brillar con un resplandor rojizo. La espiral giró lentamente y, como si obedeciera a su sangre, la piedra se desvaneció en el aire, revelando un sendero oculto cubierto de luz tenue. Naruto dio un paso adelante, tragando saliva, estaba entrando en el territorio de sus antepasados. El pasadizo terminó en un espacio cerrado, parecía que había quedado completamente atrapado en un lugar sin salida, cuando vio otro símbolo del clan Uzumaki, y sin pensarlo demasiado colocó su mano en él. Seguidamente Naruto vio como lo que estaba alrededor de él desaparecía en un mano, aunque en realidad era él quien desaparecía. El rubio no lo sabía, pero los sellos del clan Uzumaki habían usado su chakra para invocarlo al verdadero claro Uzumaki. El nuevo paisaje estaba abierto, rodeado por árboles gigantescos que formaban un círculo perfecto, como si protegieran ese lugar del mundo exterior. Mientras tanto, en el centro había un estanque de agua cristalina, cuya superficie reflejaba la luna llena que comenzaba a asomarse en el cielo. Lo más impresionante, sin embargo, eran los sellos. Decenas de símbolos y espirales Uzumaki estaban grabados en las piedras, en el suelo, incluso flotando débilmente en el aire, como si fueran huellas de chakra que todavía no se habían disipado. Aún impresionado por la organización y belleza del claro, Naruto avanzó lentamente, sus pasos resonaban en el silencio reverente del claro. No había pájaros, no había insectos, solo algo de viento que golpeaba las hojas.
De pronto, la mirada de Naruto se detuvo en una estructura gigante al frente de él, parecía ser alguna especie de templo, y sin más se acercó. Cuando lo hizo, las puertas con el logo de su clan se comenzaron a abrir automáticamente. Dentro, se encontró con una estantería llena de cientos o quizá miles de libros y pergaminos, luego se encontraban cientos de armas ninja, algunas se veían altamente desgastadas, otras nuevas. Todo se veía interesante, pero de pronto al fondo pudo ver algo que llamó su atención más que todo lo demás. Era un pequeño altar de piedra que tenía talladas unas letras casamientos y linaje Uzumaki, cubierto por una capa delgada de polvo, pero intacto. Encima, descansaba un pergamino largo, marcado con el símbolo espiral de su clan. Con manos temblorosas, Naruto tomó el pergamino, enseguida el sello brilló apenas lo tocó y se deshizo en humo rojo, entonces el pergamino se abrió solo. Los ojos azules del chico recorrieron el contenido con ansiedad. Allí estaban listados los nombres de generaciones enteras del clan Uzumaki, un registro de matrimonios, linajes y descendencias. Naruto siguió intrigado por saber si vería su nombre, o el de su madre. Y entonces lo vio. Kusino Uzumaki. Su madre. Su nombre estaba en el apartado de casamiento, escrito con claridad, junto al de otro hombre, Minato Namikaze. Naruto se quedó inmóvil por un momento, incluso él que no solía prestar mucha atención en clase sabían quién era ese hombre. ¿Era posible que su padre fuera el hombre que él mismo admiraba? El cuarto Hokage. Naruto apretó los dientes, una oleada de emociones se desbordaba: rabia, tristeza, orgullo. Rabia, porque nadie se lo había dicho nunca, que era el hijo de los mejores héroes de Konoha y en cambio siempre lo habían apartado. Tristeza, por no haberlos podido conocer. Y orgullo porque, su padre había sido el cuarto Hokage. El chico se arrodilló frente al pergamino, con los ojos humedecidos. Papá, mamá, susurró apenas audible. Naruto continuó leyendo, aún no estaba registrado su nombre, solo que su madre estaba embarazada, y los últimos nacimientos de los que se tenían registros eran de Nagato Uzumaki y Karin Uzumaki, aunque había bastante tiempo de separación entre ambos y la mujer parecía ser de su edad. Como sea, Naruto comenzó a hojear el libro cuando algo llamó su atención: Jinchurikis. En él estaba listado el nombre de su madre, era lo mismo que estaba en la biblioteca. Solo que esta vez pudo leer la definición de lo que era un Jinchuriki. Una persona en cuyo interior se ha sellado a uno de los Biju bestias con cola, convirtiéndose así en su contenedor y ganando acceso a su inmenso poder. Al lado del nombre de su madre estaba el nombre Kyuubi, además se encontraban algunas imágenes de cómo era que se veía el sellado usado en los Jinchuriki. Fue entonces cuando se dio cuenta, él había visto ese mismo símbolo en él, generalmente no era visible, pero siempre que usaba mucho chakra se hacía presente. Inicialmente había pensado que era algo del clan Uzumaki, pero ahora sabía que él era un Jinchuriki, el del zorro de las 9 colas. Aquello lo dejó en shock por un momento, pero entonces todo cobró sentido, el por qué las miradas tan oscuras de los aldeanos de Konoha, porque parecía que algunas personas lo odiaban aún cuando él no hacía nada. Por un momento tuvo miedo incluso de sí mismo, pero cuando bajó la mirada, recordó que su madre había sido igual que él, la Jinchuriki del zorro de las 9 colas, y aún así fue considerada la mejor kunoichi de todos los tiempos. Eso lo motivó. Pasó el resto del tiempo que pudo leyendo el resto del pergamino para ver si encontraba algo importante. Sin embargo, el resto de las cosas que encontró estaban relacionadas a la historia del clan. Por lo que, al menos por ese día se retiró del clan Uzumaki. Al día siguiente tendría que volver a ir a la Academia Ninja y luego volvería al claro. Con el paso de las semanas, el claro Uzumaki se convirtió en el refugio secreto de Naruto. Cada tarde, después de las clases en la academia, corría hasta el bosque, esperando que nadie lo siguiera y accedía al claro. Comenzó a entrenar, esta vez con guías de verdad. A pesar de sus ansias de volverse más fuerte, comenzó con los pergaminos ninja más básicos que pudo encontrar. Lo primero que debía hacer era ponerse en buena forma, así que comenzó con entrenamientos de flexiones, abdominales, sentadillas y correr.
Eso se había convertido en una rutina de casi todos los días, y luego de eso comenzó a aprender a mejorar su control de chakra. En los pergaminos que consultaba, siempre decían que el clan Uzumaki era el clan cuyos miembros tenían las mayores reservas de chakra del mundo ninja, por lo que controlar su chakra le daría una ventaja gigante. Pasó semanas enteras en el área de entrenamiento del claro, practicando los ejercicios básicos que había leído. El primer ejercicio consistía en concentrar chakra en la planta de sus pies para caminar en los árboles. Al inicio, se caía una y otra vez, pero su persistencia era enorme y 3 días después de su comienzo ya había dominado aquel ejercicio, incluso podía caminar de cabeza. El segundo ejercicio radicaba en caminar sobre el agua. Igual que antes, el inicio no fue sencillo, siempre se hundía en menos de 3 segundos, pero conforme los días transcurrieron, el tiempo que permanecía sin hundirse comenzó a aumentar, y después de una semana y media, Naruto ya era capaz de permanecer horas, incluso saltar y correr sin ningún problema. El tercer ejercicio, se basaba en que Naruto fuera capaz de hacer caminar sobre una cascada. Y sin duda aquel había sido el ejercicio más problemático. Para conseguirlo Naruto debía ser capaz de fluir con el agua, entregar chakra en partes iguales y siguiendo el movimiento caótico del agua. Normalmente no sería demasiado complicado para un ninja caminar sobre una cascada, un par de semanas serían suficiente, pero dadas las enormes reservas de chakra de los Uzumaki, estos solían tardar de media más de un mes en dominar este ejercicio. Para Naruto no fue muy diferente, 1 mes y medio fue lo que le tomó poder caminar sobre cascadas libremente. Aquello podría haber parecido una pérdida de tiempo, pero no lo era en lo absoluto. Ahora el control de Naruto sobre su chakra era aproximadamente un 62%, lo que hacía que sus sombras de Naruto poseyeran el 62% del poder que había tenido en vida, además sus cadenas de chakra eran más fuertes. Luego, con el control de chakra más firme, comenzó a probar algunas técnicas de ninjutsu. El pergamino mostraba una gran cantidad de jutsus especiales, pero hubo uno que llamó su atención y que, según el pergamino, durante mucho tiempo se había convertido en insignia de los Uzumaki, el jutsu de clones de sombra reales. Según lo que había leído, aquel jutsu era versión avanzada del jutsu clones de sombra, que era una técnica que los Uzumaki habían compartido con Konoha. Sin embargo, había sido catalogada como un jutsu prohibido, dado que gastaba mucho chakra para un ninja promedio, aunque para un Uzumaki ese gasto de chakra no era nada. Como sea, primero se dedicó a aprender el jutsu clones de sombra. Inicialmente pensó que le tomaría varias semanas aprenderlo. Sin embargo, en una sola tarde tenía dominado el jutsu clones de sombra, que, con su nivel actual de control de chakra, podría hacer suficientes clones como para llenar toda Konoha con sus clones. Esa misma tarde, se decidió a aprender el jutsu clones de sombra reales, que, a diferencia de los clones de sombra normales, estos dividían en partes iguales el chakra de Naruto entre el original y los clones. A cambio cada uno tenía las mismas capacidades que el Naruto original y para deshacerse de un clon no bastaba con un golpe, sino que era necesario matarlo como al original. Después de 2 días, Naruto había controlado al 100% esta técnica. Y podía crear 100 clones de sombra reales y aún así que cada uno de los clones tuviera más chakra de que un ninja promedio. Entonces Naruto comprendió el poder tan grande de su clan, por lo que decidió aprender cada rama ninja en base a las técnicas de su clan, su Kagegan, el ninjutsu, taijutsu, genjutsu, fuinjutsu, e incluso comenzó a aprender a controlar el poder del Kyuubi. Eso último siendo lo más complicado, pero como en el pasado había sido usual que los Uzumaki fueran Jinchurikis, había un pergamino dedicado solo al aprendizaje del control de los Jinchuriki. No obstante, dado que a Naruto le llamaba más la atención las técnicas de su clan, lo más que consiguió fue acceder a algo del poder, ni siquiera manifestando el manto de una cola.